Buenos días, Edna. Sí, te escucho. Yo te escucho Hola, bien. buenos días. Días, Luz, ¿cómo estás? Listo, estamos aquí, quinta sesión del curso del programa de gestión de crisis y salud mental. No sé si doctor pueda ir compartiendo su presentación. Sí, por favor, Edna, si me regalas el permiso. Bueno, mientras se va uniendo la gente, quiero hacer como un pequeño repaso de lo que hemos visto en las sesiones pasadas y que lo vamos a retomar hoy. Muy buenos días a todos. Como nos comparte Edna, pues hoy estamos en nuestra quinta sesión. Hoy vamos a entrar a trabajar un poco. Bueno, cuando hablamos de psicología, en psicología hay digamos que tres tipos de acciones que nosotros hacemos para preservar la salud mental. Y que son tres acciones que se hacen desde psicología, pero que también las personas debemos aprender a manejarlas para poder conservar nuestra salud, que son acciones correctivas, acciones preventivas y acciones digamos que llamados de promover. Nosotros normalmente nos quedamos en las acciones correctivas, que es cuando pasa algo, normalmente pues buscamos un psicólogo porque en ese momento se desbordó la situación. Digamos que funciona, pero que finalmente son momentos muy difíciles, son momentos donde el malestar es muy grande y donde, pues, digamos que no llega uno en las mejores condiciones. Pero uno no debería esperar hasta que la situación llegue a ese punto, ¿no? Hay acciones que son preventivas, es decir, todo lo que son hábitos, como lo que compartimos la semana pasada acerca del mindfulness, de las meditaciones diarias, son hábitos que uno va incorporando en el día a día y que le ayudan a uno para conservar su salud mental, para estar atento, para estar cuidando, para estar gestionando, para estar avanzando. Y las acciones de promover pues tienen que ver con uno poder informarse, poder uno conocer un poco más acerca de salud mental, qué más puede implementar en su rutina. Entonces, en ese sentido, todo esto que yo vengo a proponerles, digamos que es de lo que hemos estado trabajando, que tiene que ver más con prevención y promoción que con lo que tiene que ver en sí con la intervención. Hace más o menos 2 sesiones nosotros veíamos algo que era, que era acerca de lo que eran los primeros auxilios psicológicos. Entonces, hablamos de algo que era, bueno, cuando una persona tiene una crisis a nivel de epilepsia, pues hay una parte que ustedes conocen, que sus médicos han formado en cómo reaccionar ante estas crisis, pero hay otro componente que aparece, que es el componente emocional, ¿no? El temor, el enojo, la angustia que se genera. Y que en ese momento el primer auxilio psicológico es necesario porque ahí nosotros no tenemos que entrar a hacer nada, no vamos a entrar a hacer terapia, no vamos a entrar a hacer cambios, no vamos a dar consejos, no vamos a enseñar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es simplemente regular a la persona. O sea, vamos a regularnos, ya seamos nosotros o vamos a regular a la persona. ¿Qué regulamos nosotros allí en ese momento? Tratamos de regular lo que son los pensamientos, las emociones y por tanto los sentimientos. En ese sentido vimos que habían unos ejercicios que son de anclar la persona la atención al presente y que nos funcionan para eso, para regular. Veámoslo así, digamos que esta regulación es como un bálsamo que nosotros le aplicamos a las personas. Es para que en el momento la situación sea mucho más llevadera. Sin embargo, los primeros auxilios no solucionan de fondo lo que se esté presentando a nivel emocional. Y es que a nivel emocional, cuando tenemos un diagnóstico como la epilepsia, y cuando tenemos crisis epilépticas, cada persona puede tener unas reacciones diferentes. Y en ese sentido, es válido que aparezca el miedo, que aparezca la angustia, que aparezca inclusive el enojo, y que ese enojo esté perdurando allí. Varios estudios muestran comorbilidad en depresión, comorbilidad en ansiedad, por emociones no resueltas o no trabajadas a tiempo. Y es que es claro, o sea, cuando yo recibo un diagnóstico como la epilepsia, hay un duelo que se debe realizar porque de alguna forma mi normalidad cambia, me debo adaptar a una nueva normalidad y quizás hayan cosas que yo deba dejar de hacer, quizás hayan cosas que yo tenga que empezar a hacer, quizás hayan alimentos que yo deba dejar de consumir, rutinas que yo deba cambiar y todo eso pues conlleva una adaptación. Y es válido el miedo, es válido el enojo. Cuando experimento las primeras crisis es normal que me asuste mucho, que sienta temor por mi integridad, pero que también sienta temor por hacer carga para los demás. Cuando soy cuidador, tener ese miedo de que la persona a la que estoy cuidando le pueda pasar algo también puede estar allí. Entonces, todo eso, si bien en los momentos con primeros auxilios psicológicos regulamos, no los hemos solucionado por completo. Entonces, hoy vamos a revisar un poco
cómo ir trabajando, ya una vez que hemos trabajado primeros auxilios psicológicos, cómo ir trabajando en cómo enfrentamos nosotros nuestro malestar, cómo trabajamos nosotros las crisis que se generan, ya sea yo cuidador o sea yo la persona que tengo el diagnóstico. Y quiero que arranquemos con este arcoíris del malestar un poco. Voy a hacerle las preguntas y quiero que ustedes vayan haciendo el recorrido mentalmente. Vamos a pensarlo desde el escenario de las crisis. Nos vamos a centrar ahí. Recuerde, si usted es cuidador, va a centrarse desde su rol como cuidador. Si usted es paciente diagnosticado, desde su rol como paciente. Entonces, frente a las crisis, ¿qué situaciones son difíciles para usted? Piense muy bien en ello. ¿Qué situaciones son difíciles para usted en el momento de la crisis? ¿Qué es lo más difícil de tener una crisis para usted? Vámonos al siguiente nivel. Cuando tenemos la crisis, ¿qué viene? ¿Con qué viene esa crisis? O sea, después de que yo tengo la crisis, ¿qué pensamientos quedan? O después de que la persona que yo cuido tiene esa crisis, ¿qué pensamientos quedan? Recuerden que los pensamientos son simplemente propuestas, son ideas. Pero ¿qué pensamientos llegan a tu cabeza? ¿Qué emociones hay en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sentimientos tienes en tu cuerpo? Pensémoslo así, si en el primero yo contesté, por ejemplo, lo difícil de la situación para mí es tener que depender de los demás, en el segundo podría yo colocar que hay pensamientos que me vienen como estoy siendo una carga, soy molesto o esto es un peligro. ¿Qué emociones? Siento mucho miedo, siento mucho enojo, siento sensaciones. ¿Qué sientes en el cuerpo después de esto? ¿Dónde está el malestar? Recuerden que hemos venido trabajando diferentes ejercicios. Puntualmente la sesión pasada estuvimos viendo algo de mindfulness para empezar a conocer nuestro cuerpo y empezar a conocernos a nivel emocional. Naturalmente, como les decía yo a ustedes, yo les he dejado una tarea en la que les he pedido que hagan un registro para que vayan conociendo parte de esto. Y al comienzo puede que sea difícil, pero con el tiempo va a ser cada vez más fácil poder identificar qué pensamientos aparecen, qué emociones, qué sensaciones, y eso nos va a permitir a nosotros poder seguir avanzando dentro de nuestro proceso. Vamos a seguir arriba. Si ustedes ven, es muy similar al ejercicio de autorregistro que yo les coloqué a ustedes. ¿Qué haces cuando te viene la crisis? Ya ahora estamos hablando de qué haces. O sea, cuando tienes los pensamientos, ¿tú qué haces? ¿Qué haces después de que pasó la crisis, que tuviste los pensamientos que hiciste? Entonces, por Bueno, ejemplo, hablé con mi familia. Sí. sí, señor, pues quería aquí, perdón por interrumpirle, pero pues me gustaría la participación pues de todos, tanto cuidadores como los pacientes. Aquí Patricia nos dice que, buenos días, mis emociones son en mi rol como cuidadora de persona con epilepsia, nos comenta, pero será bueno que lo pudiéramos compartir. En mi caso, como tengo auras, entonces alcanzo como a tratar de hacer algo, pero pues siempre viene la angustia, la tristeza, que otra vez me va a dar, y entonces uno tiene el enojo, la impotencia, ¿sí? Y ya cuando se entra la crisis, en el caso de muchos pacientes, no es consciente, no hay pérdida de conciencia, no es consciente, entonces uno, bueno, vamos a la mano, voy a tratar de hablar, voy a tratar de tal cosa, o sea, en la cabeza uno tratar de hacer algo. De pronto a personas que tienen pérdida de conciencia, pues ya, digamos, Ujú. entraron en eso y ahí sí entra, digamos, el rol del cuidador de la persona que está al lado, que si no conoce el tipo de crisis que le da esta persona, pues ahí viene, digamos, el pánico, la angustia que está haciendo esta persona y ya al recuperarse depende pues del tipo de crisis y también de la persona, la reacción que tenga, que pues es ese dolor o la tristeza y creo que uno queda como con... Ay, o sea, otra vez, ¿qué pasó? No sé qué piensen las cuidadoras porque lo estoy hablando pues de parte de los pacientes. Pues bueno, como cuidadoras que yo que sé y me ha comentado una mamá, no, una paciente, una mamá hace unos días que, o sea, al ver al familiar así, o sea, trae mucha angustia, o sea, no, están impotentes, el dolor de ver a esa persona, sea moviéndose o está inconsciente, no saben qué hacer, entonces es un gran dolor, ¿sí?
Y esas son las cosas que queremos que aprender o que tengamos las herramientas para estar más tranquilos, para decir, bueno, obtuve, digamos, la herramienta de respirar mejor. En mi caso me ha servido, respiro y al final, bueno, también respiré. Eso, yo siempre me acuerdo del doctor Andrés cuando pasa eso, que yo la respiración profunda y la trato de poner en práctica, entonces eso relaja el cuerpo y ya, bueno, pasó. En el caso de las cuidadoras es una estrategia que puede servir mucho. Marcela, ¿quieres comentar algo? ¿Tienes audio? Hola, ¿me ¿Ya? escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días, Dios los bendiga a todos, ¿cómo están? Bien, Muy buenos bien. días. Buenos días. Bueno, de lo que tú estabas hablando, yo soy cuidadora, mi niña tiene 17 años, ella tiene síndrome de Dravet, convulsiona pues con infecciones, con fiebre, ya ahora que está pues más grandecita con emociones, con golpes de calor. Más que todo me asusta mucho es cuando le da una gripa, ¿cierto? Puede tener una infección. Entonces ya, como que yo no puedo hacer, empiezo a respirar, a orar, pero soy como con esa angustia de que le vaya a subir la fiebre y me convulsione, aunque primero ella más chiquita, primero convulsionaba y después le daba la fiebre, ¿cierto? Sí, Entonces en ese momento ya estoy como es como en alerta con ella. Ella el acetaminofén no le sirve, entonces le tengo que dar como un ibuprofeno fuerte. Entonces son por 3 días, entonces que esté pues como lo que hace uno pues métodos mecánicos más la medicina para que no vaya a convulsionar, pero en ese momento ya, o sea, yo quedo es como en ujú, función pues como de ella o mi esposo, yo duermo con ok, ella por la noche para que pues estar uno pendiente y ella el modo de sacarla de las crisis es con el diazepam rectal, entonces yo lo cargo y en el colegio ha pasado que, por ejemplo, este año he tenido muchas ansiedades, ella está en décimo, entonces está con psicólogo y todo. Entonces del colegio se asustan también mucho, lo que vos decías. Ella está desde primerito en el colegio, pero ellos saben, la enfermera y todo, pero pues si para uno que le ha tocado siempre es como enfrentar una nueva convulsión es duro, lo mismo pues como para ellos, entonces las profesoras no, la niña está como nerviosita, mejor véngase, yo la veo como pálida, como ansiosa, entonces ha sido pues como nuestra experiencia. Muchas gracias por escucharme. Allí, Marcela, es importante, y digamos que parte de este trabajo es, tú decías, yo me vuelco hacia ella, y acá es importante también decirte, es importante también centrarte en ti, porque en la medida que tú estás bien, pues tú vas a poder cuidarla bien a ella. Y digamos que acá, en este Sí. foco, la invitación que te hago es para que tú puedas trabajar, digamos que, si bien las crisis son de tu hija, ¿qué pasa en ti inmediatamente después de eso? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué estás Ujú. logrando a largo plazo con lo que estás haciendo? O sea, pensemos a unos 5 años cómo vas a estar. Porque recuerda, Mm. tu hija es lo más importante, pero para poder cuidar de tu hija, tú tienes que estar bien. Si te descuidamos a ti, pues va a ser difícil que puedas brindarle el apoyo a tu hija. Totalmente claro. Mira que hace unos antecitos de la pandemia empecé con ataques de pánico. Yo no sabía, obviamente, que era ataques de pánico. Yo soy publicista, yo trabajaba y sí, hace 11 años que dejé como de, ¿cómo se dice? De trabajar para estar con ella y apoyarle de todo. Y con estos ataques de pánico estuve yendo pues a psicólogo, a psiquiatra y como tratando de mejorar esa parte y soy consciente de lo que vos decís, yo tengo que estar bien para poder estar como con eso, porque el papá es pendiente y todo, pero el papá es el que está trabajando y yo soy la que estoy pendiente de ella y ella nunca avisa si va a convulsionar algo, o sea, eso es de un momento a otro, ¿cierto? Entonces lo que vos decís, sí, todo el mundo, es que ustedes ya saben manejar eso y yo, sí, no, obviamente yo en ese momento, como decir, yo lo enfrento, pero después ya como que quedo como cansada de todo porque ya dice uno, Exacto, ya está como tan grande, verla uno, y ella casi siempre es tonicoclónica, porque si algunos sepan el síndrome de Dravet, ellos entran a estatus epiléptico, por eso este dice, pero, o sea,
sí, respirar, pensar en uno, trato como de que no, ¿sabes qué? Como que en ese momento ya pasó y no pensar más, porque entre comillas que uno tranquilo, tranquilo, o sea, ya convulsionó. Ya es seguir como el tratamiento normal de una gripa, de una que se le ha subido a sinusitis o neumonía, que es cuando la hospitaliza a uno. Pero sí, no es fácil, pero yo soy consciente que tengo que estar Exacto. bien. Sí, señor. Exacto. Y nuevamente, el tema de la crisis, cuando yo les digo, ustedes conocen cómo lo manejan, digamos que es el tema de lo que el médico les dice a ustedes, ¿no? Coloquen a la persona, acuesten a la persona, tengan cuidado con esto. Eso digamos que son las instrucciones básicas para la crisis en sí. Lo que estamos viendo acá es cómo manejamos el otro aspecto, ¿no? Ese aspecto emocional que queda allí, que si bien yo puedo acostar a la persona, yo puedo colocarla de una forma en la que no se vaya a lastimar, ¿qué pasa después de eso? O sea, la tristeza que queda, esa angustia, ese hecho de pronto de no querer pensar en ello. Entonces, eso es lo que quiero que trabajemos acá y que les quiero abrir un poco, que tengan la curiosidad para hacerlo, porque es importante que todo eso que de pronto sentimos en ese momento, nos permitamos hacerlo, nos permitamos sentir el malestar, el enojo, la ira, y eso es lo que nos va a permitir poder avanzar en sentirnos bien y que también la persona que está con nosotros se pueda sentir bien. Bueno, Perdón un entonces, momentico. Y lo último, pues como para cerrar, que con mi tía mamá, y lo hemos hablado, como que un día a la vez. un día a Con la eso vez. estamos diciendo, un día a Esa la es vez, no una, pensar, como que, como decían, como dicen los alcohólicos, un día a la vez, pues también para nosotros. No angustiarme por lo que pasó, que sabemos, o ya de su condición, vivir el día y no pasar el futuro. Mira que ella juega fútbol, le encanta jugar fútbol, y entonces el neurólogo, no, Orlando Carreño, tiene que estar hidratada, el cabello mojado, una gorra, ella tiene una toallita acá. Eso, que si trate de hacer su vida, porque con golpe de calor, como puede convulsionar, entonces por eso todo el mundo, ay, no la de jugar fútbol, pero entonces que lo mismo, no puedo tenerla marginada ni en una bolita, porque esa es la vida, entonces así es. tratar pegados de mi Dios y decir, bueno, un día a la vez. Y ese es un avance gigante el que tienes, o sea, esa mentalidad que tienes a hoy es un avance gigante. Porque es cierto, a veces en ese objetivo de proteger, terminamos cohibiendo a la persona de vivir, de disfrutarse los placeres de la vida. Y ahí estamos generando otro inconveniente que se puede estar dando. Pero esa mentalidad que tienes, me encanta que la puedas expresar de esa manera. Bueno, para que podamos cerrar digamos, con esta diapositiva, voy a hacer un ejemplo acá muy corto de lo que quiero que veamos. Y bueno, entonces, cuando digamos que, por ejemplo, soy cuidador, voy a colocarme en ese rol. La persona que cuido tiene una crisis, ¿qué pensamientos me vienen? No se cuidó, no me avisó, esto no es justo, la verdad, ¿por qué me toca esto a mí? Me siento enojado, me siento asustado. ¿Qué haces cuando te viene? Entonces comienzo de pronto a gritar, comienzo de pronto a después de que la persona se recupera, hacerle reclamos. ¿Qué logro inmediatamente? Que la persona no me hable, que la persona se sienta como aislada, que la persona de pronto me dé la razón a mí, pero que finalmente la persona a largo plazo no me cuente cómo se siente, la persona se siente como más apagada. Entonces, finalmente, eso es lo que yo quiero realmente. Vámonos con otro escenario. Quizás lo que yo hago inmediatamente me siento bien cuando le reclamo a la persona. O sea, yo siento que estoy haciendo mi trabajo, pero a largo plazo siento que la angustia, que la ansiedad se está incrementando. Y eso es importante entender. Hay ciertas conductas que nosotros tenemos que inmediatamente nos dan alivio, pero que a largo plazo nos van a generar mucho malestar. Como por ejemplo el evitar sentir. Si yo evito sentir, digamos que en el momento me funciona porque no voy a sentir tanto malestar, pero a largo plazo ese sentimiento va a volver a aparecer. Entonces, dentro de esos procesos que uno necesita para uno poder empezar a avanzar, digamos que dentro del proceso, es entender que si yo llego a un espacio de psicología, es porque ciertas cosas que yo estoy haciendo no han funcionado. Y eso es muy común. Digamos que yo tengo pacientes que cuando me llegan al espacio, pues básicamente tienen la vida perfecta. Entonces dice uno, pues si todo está perfecto, ¿por qué estás buscando un espacio en psicología? Si yo no logro reconocer que hay unas cosas que yo estoy haciendo que no me están dando los resultados que yo espero, va a ser muy difícil poder iniciar en ese proceso. Y a ese proceso se le llama desesperanza creativa.
de alguna forma es como si se le llama desesperanza porque es reconocer que lo que yo estaba haciendo no funciona. Pero es creativa porque a la vez me está diciendo hay otras cosas, hay otras alternativas en las que sí podemos trabajar, pero no sigas enfocándote en eso que quizás no te está funcionando. Por ejemplo, piensa en los padres. ¿Cuántas veces el sermón con el hijo, el estar regañándolo, no ha dado el resultado que buscas? Antes lo que has hecho es que la persona, que tu hijo no te cuente las cosas, que tu hijo te coja como miedo, que te coja pereza, pero seguimos regañando, seguimos sermoneando y seguimos haciendo que esa brecha, digamos que esa distancia emocional entre ambos sea más grande. Entonces, nuevamente, esa situación que aparentemente cuando tú le das el sermón a tu hijo parece que está funcionando, cuando estás, digamos que muy hablándole de alguna forma muy fuerte, pareciese que a ti te da como el sentido de que estás haciendo tu rol de papá y te da un alivio inmediato. ¿Qué te está generando a futuro? Que a futuro puede ser esa ruptura que se está dando del vínculo. Entonces, hay que reconocer que eso no está funcionando. Y si eso no está funcionando, pues digamos que hay una gran alternativa porque si ya sé que no me funciona, pues tengo que hacer algo más. Pero mientras yo no logre romper ese esquema de que lo que estoy haciendo no me ha funcionado para tener el bienestar o para garantizar el bienestar a la persona con la que estoy, pues no se va a generar el cambio. Entonces, esa es una primera parte que es muy importante poder reconocer qué estoy haciendo que no me ha funcionado, que no me ha dado los resultados que yo espero. Y esto es importante, ¿cómo lo podemos identificar? Pensemos en el historial de lucha y quiero que pensemos en el historial de lucha como eso de cuando se generan las crisis, sea yo paciente o sea yo cuidador, ¿qué han intentado ustedes controlar cuando se dan esas cosas? ¿Qué pasa cada vez que lo intento? Por ejemplo, soy consciente de personas que cuando el paciente tiene la crisis es como si depositaran la responsabilidad en el paciente, ¿no? Como que es que la crisis dio porque el paciente no se cuidó, porque el paciente no hizo esto, porque el paciente no hizo esto, lo otro. Y nuevamente, ¿qué está resolviendo eso en el momento? Importante, ¿qué soluciones me está dejando a mí? O sea, cuando yo hago eso que no me funciona, pues yo lo hago porque me genera algo. De alguna forma me siento tranquilo, siento que la responsabilidad pasa hacia otro lado, pero nuevamente, ese es el costo inmediato. O sea, digamos que eso es lo que yo consigo ya, pero a largo plazo, ¿qué te está generando? Y ese a largo plazo ese es el que quiero en el que ustedes vean. Digamos, piensen ustedes, si ustedes continúan con lo que están haciendo a hoy, a 3, 4, 5 años, cómo va a estar la salud mental suya, cómo va a estar la salud mental de la persona con la que a la que usted está cuidando, qué va a pasar con el vínculo. Y quiero que, por ejemplo, en este caso, se hagan esta pregunta a nivel profesional, que es un área muy importante dentro de las personas. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con la persona? ¿De qué estoy conviviendo la persona? ¿De qué me estoy conviviendo yo? Hay cosas dentro de las enfermedades que nosotros no podemos controlar y eso es una parte que es muy importante comprenderla. Y hay otras cosas que sí, pero muchas veces nos centramos en controlar lo que no se puede controlar. Por ejemplo, las crisis. Una persona no decide tener crisis, simplemente en algunos casos pasan. Dependiendo del tipo de epilepsia, en algunas personas es más fácil identificarlo, conocerlo, de pronto algunas personas pueden alcanzar a informar, otros no tienen esa posibilidad por la misma naturaleza de su diagnóstico. Sin embargo, eso es un tema que no se puede controlar. ¿Qué puedes controlar tú? Y es cómo se siente la persona. Y yo puedo escoger pasar una crisis para que para la persona o que para mí sea una crisis muy agresiva, muy hostil, o que por el contrario sea un momento que si bien no lo puedo controlar, pase, pero que sea de una forma amable, compasiva y que finalmente yo pueda verlo como parte de parte de la vida. Y acá es muy importante, esas acciones que yo hago, que me dan ese alivio inmediato, pero que al final a largo plazo no me están generando lo que yo quiero, pues básicamente lo que están haciendo es que me aíslan del miedo, pero al final están alimentando todo el malestar a futuro. Y no quiero que lo piensen solamente en las crisis, piénsenlo también, como se los decía, amplíelo, por ejemplo, el tema para las personas que tienen hijos. Las estrategias que están utilizando con sus hijos, piensen si a largo plazo les va a funcionar. Y quiero que lo pensemos así. Vamos a imaginar que nosotros estamos en una arena movediza.
Todos conocemos las arenas movedizas, los hemos visto por películas, los hemos visto en algunos videos. El instinto natural del ser humano es patalear. O sea, es decir, que yo intento luchar para no hundirme. Pero resulta que en la medida en que yo más me resisto, en que yo más pataleo, en que yo más peleo contra la arena, pues más me voy a hundir. En ese sentido, la salida real de las arenas movedizas consiste más en resistir, en relajarte, en extender el cuerpo para encontrar apoyo. Y si usted lo piensa, su mente con las crisis ha intentado patalear muy fuerte contra ese miedo a las crisis, sea que usted sea cuidador o sea paciente. Y en la medida que tú peleas contra el miedo, combates contra la angustia, lo enfrentas como un enemigo, te terminas hundiéndote más. ¿Se parece un poco eso a lo que les pasa a ustedes? Piensen cuáles son las pataletas de ustedes ante el miedo a una crisis. ¿Qué pasa cuando ustedes luchan contra esa ansiedad de que algo pueda pasar, esa ansiedad anticipatoria? ¿Qué estamos haciendo? Me gustaría saber si hasta ahí tenemos preguntas, dudas para que podamos continuar. Pues, ay, pues en mi caso, ahí, o sea, es muy difícil tener, o sea, traer a conciencia esos sentimientos. Yo pues ahorita vuelvo y repito, ¿no? Tiene uno la angustia de pero siempre hay o sea, un pensamiento de yo pude evitarlo, pude haber acostarme más temprano o cualquier otra cosa. Entonces también hay una culpabilidad en Una el caso culpabilidad. o sea, de parte del paciente, quienes lo tenemos hace mucho tiempo, y no, yo, o sea, hice esto, o hice algo que yo sé que me afectaba o que podía provocar la crisis y yo no, otra vez corrí, otra vez hice tal cosa, entonces hay culpabilidad también, o sea, no solamente la tristeza o el dolor que le haya pasado a uno, sino esa culpabilidad. Y también hay una culpabilidad por el hecho de tener la misma patología, o sea, Así o, es. o no le echa la culpa a otra persona o al universo, o sea, ¿por qué yo qué hice como para tener esta enfermedad? Y así pues también las cuidadoras con su hijo, ¿no? ¿Qué le pasó? O sea, que este niño, mi niño, pues cómo es que va a tener esta patología y tiene otras consecuencias, Y, otras patologías, entonces también hay más carga emocional por eso. y mira, Edna, que esa es una casuística muy común en las personas que tienen diagnósticos crónicos, y es que hay un duelo irresuelto ante la aceptación de la enfermedad. Y mientras ese duelo no se resuelva, pues va a haber un malestar que está allí, que va a estar allí latente. Porque evidentemente, o sea, yo lo que quiero decir es, no podemos, digamos, menospreciar ni invalidar lo que la persona está sintiendo. Pero si hay un proceso en el que yo debo, digamos, hacerle ese duelo a esa nueva normalidad. ¿Qué es el duelo? Para que digamos, de pronto ustedes lo están escribiendo, me lo están escuchando acá. El duelo es simplemente adaptarme a la nueva normalidad. Entonces, nosotros los seres humanos hacemos muchos duelos. Entonces, por ejemplo, yo creo que alguno de ustedes ha estado en un trabajo que le gustaba mucho y de pronto ese trabajo se acabó y ya, pues, ya sea que se terminó el contrato o lo despidieron a uno y uno siente como esa pérdida. Claro, porque tenías un trabajo que te gustaba y ahorita pues no tienes trabajo. Por ejemplo, en pareja también se da, ¿no? Tengo una pareja, terminé con la pareja y se genera un duelo, porque es una nueva normalidad, ¿no? Había una normalidad en la que tenía pareja, ahora tengo una normalidad en la que no tengo pareja. Y lo mismo pasa acá. Cuando a mí me dan el diagnóstico, hay una nueva normalidad. Antes tenía una vida sin diagnóstico, ahora tengo una vida con diagnóstico y con algunos cuidados que debo tener en cuenta. Pareciese muy sencillo, digamos que a nivel lógico, ¿no? Pero sí hay que hacer, digamos que un proceso a nivel emocional para poder transitar esas emociones y poder lograr que se pueda adaptar de forma correcta. Bueno, ahora, otra cosa importante dentro de este proceso, ya estábamos hablando un poco de identificar que yo tengo que entender que parte del malestar se genera porque lo que estoy haciendo no funciona y que si yo no logro entender eso, pues va a ser muy difícil de lograr el cambio.
ya podemos pasar un poco a trabajar con la difusión de pensamientos. ¿Qué es la difusión de pensamientos? Esto se los he hablado yo a ustedes desde la primera sesión, y es que los pensamientos a veces los asumimos como una realidad. Entonces, por ejemplo, el paciente que tiene crisis se levanta un día en la mañana y ese día en la mañana le viene un pensamiento, voy a tener una crisis. Eso es un pensamiento, eso es una idea. No quiere decir que por yo tener el pensamiento, la crisis vaya a venir. Si soy cuidador, hoy puede que mi hijo, mi papá o mi mamá vaya a tener una crisis. Eso es un pensamiento, es una propuesta, pero no es una realidad. No quiere decir que porque tú lo pensaste así va a ser. Y acá la pregunta no es si el pensamiento es verdadero o si el pensamiento es falso. Es ese pensamiento que se te está generando allí, ¿de qué te sirve? ¿Te acerca a lo que para ti es importante o te aleja de lo que es para ti importante? Entonces, ¿cómo te comportas tú en ese día que llegó ese pensamiento a ti? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si soy paciente, entonces yo me levanto en la mañana, voy a tener una crisis, lo estoy pensando y lo doy por hecho. Entonces, cancelo todos los compromisos que tengo, cancelo las citas, me había invitado a un amigo o una amiga a comer y no voy a ir y me aíslo. ¿Ese aislarte te está sirviendo para lo que para ti es más importante? No, pues yo quiero seguir con mi vida social común y corriente. Entonces, ven, es que era un simple pensamiento, no era una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que los seres humanos a veces nos fusionamos con los pensamientos. O sea, si el pensamiento llega, asumimos que esa es la realidad. Y quiero que hagamos este ejercicio. Imagínense que usted tiene unas gafas puestas. Si usted se pone unas gafas rojas con lentes rojos, usted todo lo va a ver rojo, ¿cierto? Si usted se coloca otras gafas de color amarillo, ¿cómo va a ver los objetos usted? Si los lentes son amarillos, todo lo va a ver amarillo. Si se los coloca de azul, todo lo va a ver de azul. Lo que pasa es que los pensamientos son como unas gafas. Cuando tú te levantas y tú piensas que todo va a ser peligroso, que todo te va a hacer daño, es como que todo el día lo que estás viendo lo estás viendo con una amenaza. Y actúas como si eso fuera la realidad, cuando realmente todo partió a través de un pensamiento. Y muchas veces las personas que tenemos diagnósticos, lo que hacemos es que nos terminamos aislando por completo de la sociedad, terminamos aislándonos por completo de nuestros hobbies, simplemente por pensamientos. Y yo les pregunto a ustedes en este momentico, si con este ejercicio de las gafas, ¿qué gafas son las que ustedes llevan? ¿Qué gafas son las que normalmente ustedes se colocan en el día? Ahora usted me dirá, entonces este tema de poder identificar los pensamientos es súper fácil. No, no es súper fácil. Por eso digamos que hemos estado trabajando, les he dejado algunos ejercicios, porque es muy parte humana que nos fusionemos con los pensamientos, pero los pensamientos se pueden observar simplemente como objetos que pasan, sin juzgarlos, siendo compasivos con ellos y continuando con nuestra vida. Lo importante es no empezar a actuar desde allí como si ellos fueran una realidad. Y para eso es muy importante la aceptación y contacto con el presente. Todos estos ejercicios que hemos visto nosotros en algún momento, los que vimos la sesión pasada, es muy importante para reconectarnos. Recuerden, nosotros el pensamiento no lo podemos controlar. Pensamientos van a llegar, no son buenos ni son malos, simplemente son ideas. Ahora, en la medida en que tú estés conectado con el presente, tú te permites sentir el sentimiento, es válido que sientas el miedo, que sientas el enojo, pero al estar anclado al presente, ya sea con uno de los ejercicios que hemos visto de respiración, de primeros auxilios psicológicos, tú puedes tomar una decisión de qué vas a hacer en esa situación. Y voy a dejarles una tarea para esta sesión, para la siguiente sesión, que ya se va articulando con todo lo que hemos trabajado, y esto se los dejo ahorita en el grupo, que ustedes puedan identificar cuál es su malestar. Ese ejercicio del arco iris quiero que ustedes lo hagan en esta semana, que ustedes puedan reconocer cuáles son las conductas evitativas que se están presentando, que ustedes puedan revisar cuáles son las cosas importantes realmente para usted, sus valores, qué es lo que usted realmente quiere en medio de su vida. Y finalmente, esto lo vemos la próxima sesión, acciones comprometidas. Piense y vaya pensando usted en acciones muy pequeñas, muy, muy, muy pequeñas,
pero que lo acerque. Entonces, por ejemplo, si para mí es importante recuperar el deporte, piensa en una acción muy pequeña que le sirva. Caminar 10 minutos en el día es muy pequeña, pero le puede servir para arrancar. Ok. Y en Bueno, ese doctor. sentido, bueno, ya tenemos 3 minuticos para acabar, sí. Sí, señor. Bueno, no sé qué más que decir porque nos falta la foto del día. La verdad ha sido muy interesante, doctor, porque nos dio en corto tiempo puntos muy específicos y la tarea para realizar. Entonces me encanta que se haya podido dar esa parte. Digamos que para el cierre es importante, yo sé que este tipo de mensajes puede sonar a veces como, bueno, como que lo que estoy haciendo no me está funcionando, puede sonar desesperanzador, pero finalmente digamos que es importante poder entender que hay alternativas para uno poderse sentir bien. O sea, si lo que hicieras te funcionara, pues ya te sentirías bien, no tendrías que estar en un espacio de estos. Entonces, no te sientas mal si de pronto en algún momento estás sintiendo que las cosas, lo importante es lo que parte desde acá. Al final, digamos que sí se puede estar bien y sí se puede vivir con dignidad, con valor, cada una de las emociones y los sentimientos que tenemos nosotros. Y sí nos podemos sentir bien, sí nos podemos sentir bien.